Hola a todos jóvenes, bienvenidos a su serie de casas de menos de 6 metros de frente. El día de hoy nos encontramos en la bellísima ciudad de Zapopan, Jalisco. Estamos en un fraccionamiento que se llama Chapalita Inn. Y el día de hoy tenemos esta casa que, como pueden ver, se está vendiendo. Les voy a dejar a ustedes que se pregunten cuánto creen que cuesta esta casa. Tiene de frente 6 metros, de fondo tiene 15 metros, dándonos un total de 93 metros de terreno, 93 metros cuadrados de terreno. Y de construcción tiene alrededor de 150, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver una distribución. Yo nunca he entrado a esta casa, vamos a descubrirla. Y para la gente que esté interesada en ella, si se fijan, en este fraccionamiento se están remodelando ya muchas de las casas. Entonces está libre, estás facultado para crecer. Por ejemplo, fíjense en esta. Aquí se fueron a construir todo, que ya sabemos que la clave es el equilibrio. Entonces hay que tratar de ser un poquito más mesurados a la hora de hacer una remodelación. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí las personas, si se fijan, las dos casas eran idénticas y lo que hicieron fue agregarle una losa. O por ejemplo esta. Si se fijan, agregaron la losa y le agregaron un poco de construcción, pero no todo completamente. Si se fijan, se retrae un poco este volumen de la izquierda en relación al volumen de la derecha. Y así, la mayoría de las casas parece que todas tenían el mismo diseño y que poco a poco las fueron remodelando. Entonces, esta casa está en una de las zonas pues, más céntricas de la ciudad, ¿verdad? O más allá de céntricas, está muy bien ubicada. Estamos dentro del anillo periférico de la zona metropolitana de Guadalajara, así que ya desde ahí ya vamos de ganancia, porque ustedes saben que vivir fuera del anillo periférico ya les implica 30 minutos más de tráfico a sus lugares de trabajo todos los días. Saludos a los que trabajan en línea, saludos a todos. Tú, sí, tú que estás en pants, tú, muy bien, tú muy bien. Tú muy bien que estás en pants trabajando con una pantalla abierta y con la otra estás viendo este video. Dios te bendiga. Las remodelaciones, ustedes saben que nos encantan y es que es la forma más sustentable, yo creo, que de construir. Porque de construir desde cero, pues las ciudades ya están bastante construidas. Ok, cochera para un auto, si se fijan, pues aquí obviamente el tema de los aplanados es algo que siempre se vuelve un testigo de la época. Entonces, entre más sencillo sea el aplanado, de alguna manera, una textura un poquito más sutil, le puede ayudar a que envejezca mejor la obra. Entonces, probablemente tú quieras aplanar y quizá cambiar un poco los pisos, ¿verdad? Porque aquí tenemos un piso que se usaba mucho en los años anteriores, de tener tu vitropiso, que le llamaban, que ya no sé si era cerámico o porcelanato, pero le llamaban vitropiso. Decían, ya le puse vitropiso a la casa. Y si se fijan aquí es una adoquín de cemento. Entonces yo me iría 1000 veces más por ese adoquín de cemento de la izquierda que el vitropiso. Sin embargo, las plantas, ¿verdad? Un poquito de área de infiltración para que el agua regrese a los mantos freáticos sería excelente. Ok, qué bueno. Si ustedes tienen 2 cocheras, pues van a necesitar este espacio. Que si no tienen 2 cocheras, aquí podrán aprovechar para algo. Vamos a conocer, jóvenes. Porque luego a veces criticamos y ni conocemos nada. Entonces, vamos a pasarle. Con permiso. Buenas tardes. Ah, no hay nadie. Muy bien. Ok, fíjense. Las distribuciones de antes, ¿verdad? Como las escaleras, de alguna manera, un poquito estorbosas siempre. Pero bueno, funcionan. Vamos a ver qué tenemos de este lado. El medio baño de visitas, bastante bien, buenas dimensiones, 1.40 por 1.70, ventilado naturalmente. Todo esto está incluido, muebles de baño. La altura, ¿qué altura tendremos aquí? Como un 2.40. 2.40. Sí, ¿verdad? Sí. Un 2.40. Pero fíjense, esto me gustó. Ustedes ya saben aquí qué se me antojaría hacer a mí. A ver, revísenlo bien. ¿Qué haría Abraham?
Correcto. El tío Abraham eliminaría este amigo y eliminaría este amigo. Tú no. Tú me caes bien. Sí, los muros, ¿verdad? Los muros y las mochetas. ¿Para qué? Para que ese jardín que se ve tan bien ahí al fondo se viera más. Entonces, podríamos eliminar todo este muro. Si esto se vuelve un elemento de carga, pondríamos una viga aquí para que pudiéramos tener toda la cocina abierta, que de hecho la cocina está bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho cuando tenemos estas luces indirectas. Y si se fijan, la tenemos arriba y abajo. Y además son buenas dimensiones, ¿eh? Esto debe medir casi 4 metros. Ah, fíjense. En el otro sentido, para que entendamos bien, aquí los arquitectos colocaron refrigerador, una pequeña alacena. O sea, que no les voy a decir que no me gusta, o sea, realmente pues está bonito. Y de hecho fueron conscientes de la necesidad de relacionar los espacios y dejaron ese muro bajo, que le viene bien. Me gusta, de hecho. Pues porque es lo que le da la amplitud, ¿verdad?, al espacio. Sí. Qué bonita luz. Y de este lado, parece ser que ya hubo una ampliación. Y si no, corrígenme si me equivoco. Este espacio ya existía. Sordon. No existía, ¿verdad? Esta es una ampliación. Fíjense, entonces ya tienen las de ganar. Aquí hay una ampliación. O sea, crecieron en esta parte y yo lo convertiría en una terraza. Que el jardín, me gusta la luz, ¿eh? Me gusta. Es este jardín tapatío de luz tenue. Ahorita es que se graba este video, son las 5 de la tarde. Bueno, 10 para las 6. 10 para las 6, entonces ya empieza a bajar la luz. Se fijan que aquí la gente sigue los atrapasueños. Pero bueno, lo que voy es que la luz es suave, como las terrazas tapatías, entonces llenas de vegetación, frescas, un poquito frías. Entonces este espacio podría estar muy bueno si elimináramos esta columna de aquí y pudiéramos hacer todo un ventanal corredizo. Y este cuarto lavado, pues ya veríamos dónde lo pusiéramos. Que en el peor de los casos, utilizamos esta mocheta y aquí ponemos unas puertas metálicas que respiren de alguna manera y ahí ponemos la lavadora y la secadora en un ciclo de lavado o en 2 piezas, porque realmente tenemos aquí pues, prácticamente 3 metros, entonces cabe sin problema lavadora secadora. Y esta estrategia que la hemos visto ya en otros proyectos y inclusive en nuestro proyecto de Casa de Blanca, que fíjense esta idea, que después nosotros no la pensamos, que pueda subir directamente hacia la reja, abras la escotilla de la reja y siga subiendo. Esto no está mal, jóvenes. Esto no está mal. Y qué bonita la enredadera, ¿no? Cómo se va comiendo todo. Esta enredadera le llaman monedita. Y mi abuelita tenía una que le llamaba oreja de ratón, que yo creo que eran la misma, ¿no? Porque se parece como a las orejitas de Mickey. Bueno, bajantes expuestos, yo creo que esto lo podríamos mejorar y que es parte de la ampliación. Si se fijan, toda esta recámara prácticamente que crecieron debe de ser de una ampliación que ya podemos ver un poco en la parte de arriba, que fue hecha con Duroc. Entonces, habría que analizar muy bien los materiales de esta ampliación. Pero sí, pareciera que es Duroc, al menos en la tapa, en la losa de arriba. Y aquí un poquito de los materiales. Pusieron un recinto o una cantera negra América y este es otro bellísimo vitropiso. Ok, aquí sí baja la luz, ¿se fijan? Vamos a ver entonces qué más hay. Debajo de las escaleras ahí parece que es una bodeguita. Aquí estamos haciendo rompecabezas. Y de este lado está la sala. Fíjense, jóvenes. Cómo se organizaba mucho antes, ¿verdad? Que se iban compartimentando los espacios, dividiéndolos, ¿no? O sea, se fragmentaba un cuarto a la sala, un cuarto a la cocina, un cuarto al comedor. Y ahora se está todo volviendo un monoespacio. Pero bueno, es un área bastante grande, de hecho, ¿no? O sea, es una sala que aquí mide esto 5 por 3. Entonces, se vuelve
una buena sala realmente, un buen espacio que aquí lo estamos usando para televisión, cosa que está cómodo. Pues no vamos mal, ¿eh, jóvenes? No vamos mal. ¿Qué podríamos hacer un poquito para crecer la sensación de esto? Pues ya sabe, ¿no? O sea, tratar de eliminar este muro. Si quitamos este muro, imagínense, yo de aquí podría estar viendo la cocina y luego el ventanal al fondo de la sala. No, hombre, esta casa mejoraría un 500%. Muy bien. Por favor, si van a comprar la casa, nos contactan directamente para darles ahí un regalito especial, conseguirles un descuento y les hacemos un descuento en la remodelación. Porque sí, si llegan a través del canal, nosotros les hacemos la remodelación y les hacemos un buen precio, jóvenes. Fíjense, el pasillo, tenemos aquí un buen domo, entonces le entra buena iluminación al área de las escaleras, que parece que los arquitectos querían fragmentarlo todo, ¿verdad? Entonces le colocan esta mocheta de piso a techo para poner aquí la espada samurái. Es un tema eso. Entonces, de este lado tenemos, fíjense, con los 6 metros, aquí los arquitectos la hicieron bien, porque dividieron para hacer una recámara del lado izquierdo, que si se fijan por las medidas de la cama, que tiene 2 metros, y la separación, que la podemos medir con el mismo formato del piso, que es de 60 por 60, eso nos dice que esta recámara debe de medir alrededor de 2 más 60 más 10 centímetros de cabecera, alrededor de 270, 275. Y como pueden ver, es una recámara king size. Entonces tenemos 2 metros y no está tocando los muros. Entonces, pues es una recámara cómoda, que si vemos un poco para acá, pues tenemos buen espacio. O sea que esto probablemente podía ser un vestidor interesante, ¿eh? Porque luego sigue creciendo el vestidor. Entonces esta es una buena recámara principal, jóvenes. Tenemos buen espacio aquí, si se fijan. 2 metros 20. Y luego el baño. Ah, esta fue la ampliación, ¿verdad? O sea, crecieron el baño, crecieron el vestidor. Sí, porque donde está el vestidor era el baño probablemente, ¿verdad? Entonces aquí lo crecieron muy, muy bien. No, pues aquí ya no tendrán que hacer mucho, ¿eh, jóvenes? Quizá cambiar algún accesorio de baño, lavamanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, eh? ¿Estás cansado? ¿Estás haciendo la repentina? ¿Todo bien? ¿Ya desayunaste? ¿Qué comiste hoy? Come bien. Ya llevas 3 cafés. Apenas son las 10. Bájale. ¿Ok? Bueno, entonces, la regadera queda muy bien. Sanitario perfecto. No me quejo del piso. Se ve de buena dimensión. Abrieron una buena ventana. Pues sí, es que este baño mide 3x3. Bueno, 250x3. Bastante, bastante decente, ¿eh? Me gustó la ampliación, ¿eh? Brazo estabilizador. Quizá la puerta, algún tratamiento ahí, pero de laca, pero no mucho más, ¿eh? O sea, esto ya no lo tocaría mucho. Porque el piso está bien, es nuevo. Y pues aquí les cabe su cama king size. O sea, quizá no tienes mucho espacio de frente. Sí te quitaría todos esos muebles para que no se sienta pequeño el espacio. Pero realmente yo creo que se puede vivir bien. Quizá cambiaría el diseño de la cama, de la cabecera. Porque esta cabecera te está robando 10 centímetros que te van a servir adelante. ¿Verdad? Entonces, detallitos como esos te pueden hacer sentir que la recámara es más grande. Inclusive una base más baja también te puede ayudar a sentir más amplia la recámara. Y ya si estamos en eso, yo sí les diría, si van a comprar la casa, mejor pongan una cama queen size. La cama queen size mide unos 50 de ancho, cabes bien con tu pareja, así estás más cerca. Y eso le ayudaría mucho a que se sienta más grande esta recámara, que tiene un buen balconcito, si se fijan. Entonces creo que está bastante bien y de hecho la altura también le ayuda. ¿Por qué? Pues es que es una casa de los 90, entonces las casas de los 90 tenían techos inclinados. Ahí se ve que hay que darle un poquito de mantenimiento, pero
nada de preocuparse, pero sí ganamos altura. Si se fijan, aquí debe haber una altura como de más de 3 metros, 3 metros 20. Entonces me agrada lo que se hace. Que fíjense, si quisieran remodelar un poco más, yo este muro lo recorría, ¿verdad? Y probablemente, pues habría que ver si se sacrifica este closet de blancos, pues porque se podría entrar a la recámara por aquí, como para que todo este espacio fuera parte de la recámara, ¿verdad? Y tu puerta estuviese aquí. Habría que pensarlo un poco, pero no está mal, no está mal. Vamos a ver cómo están las otras recámaras. De este lado me serviría tener un poco de luz, que no tiene. Pero bueno, lo que sí tiene es luz natural, que eso ya es positivo. Todas las recámaras tienen buena luz natural. Espero que ya todos estén con su libreta apuntando cuál puede ser el precio, y el que le atine se la gana. Se gana el derecho de ofrecer por ella. Sí, pues es que no estamos todavía al nivel de MrBeast, jóvenes. Algún día. Ok, pues está bien. Esta es una recámara de 3x3 más o menos. Lo podemos ver por el piso. 1, 2, 3, 4, 6x4, 24 y la mitad del otro. Sí, como 270, ¿verdad? Más o menos. 270 por 3. Pero tiene su espacio de closet, entonces eso la vuelve una recámara bastante funcional. Habría que darle un poquito de mantenimiento a las puertas, pero no me preocupa. Pintura en general, ¿verdad? Creo que le hace falta una buena mano de pintura a la casa. Pinturas PPG. PPG Paints. Fíjense, el baño está bien ubicado porque le sirve a las dos recámaras secundarias. Son baños un poquito más compactos, pero bastante funcionales. Un 2x1 40. Y el lavamanos compacto te funciona bastante bien. Y tiene una ventilación por ahí. Hay que darle mantenimiento a la impermeabilizante de la losa. Y de este lado, ¡wow! Es que esta podría ser la recámara principal, ¿verdad? Porque está bastante bien. Aquí ya te cabe la cama king size y no te digo nada. Si no quieres volver a ver a tu pareja así, por las noches. Es que fíjense, de este lado se aprovecha para un closet que queda bien. Que bien lo hubieran puesto, se pudo haber puesto sobre este muro. Pero lo que voy es que aquí pudiera ir un closet y pues bueno, se sentiría quizá un poquito más amplia la recámara, aunque pues si les parece bien la otra recámara como recámara principal, pues esta pues es una recámara secundaria. No le veo problema. O sea, lo que me hace un poco de ruido es que esté más grande, pero ya todo depende del acomodo de los muebles. Ok. Sí, pues es que está, si se fijan, en este muro cabecero sí tenemos los 4 metros. Ujú. Un poquito oscura, pero también es por la luz, ¿verdad? Ya está bajando la luz. Ok. Pues nada mal, jóvenes. Ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento de que adivinen cuánto cuesta. Interesante este juego aquí que hicieron, ¿eh? Para ganarle un poquito más de espacio a los escalones. ¿Cuánto creen que cuesta, jóvenes? Esta casa está evaluada en este momento en 4.980.000 pesos. 4.980.000 pesos. Recuerden que estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, dentro del anillo periférico, cosa que ya encarece todo. El terreno ya es bastante, pues tiene bastante plusvalía. O sea, estas casas van a seguir subiendo. Y obviamente si la remodelas, ni te digo. Así que jóvenes, si están interesados en comprarla, pueden escribir directamente a Demetrius Grupo Inmobiliario o a nosotros, a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto les podemos apoyar a darle seguimiento a la venta. Y por qué no, si están dispuestos a construir, con muchísimo gusto podemos apoyarlos con la remodelación. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes
¡Adelante! El amo de los perritos. Jóvenes, tenemos una sorpresa. Esta escalera. ¿A dónde va? ¿A dónde nos lleva? Esta escalera yo no le haría mucha confianza, ¿eh? Es un poquito peligrosa. Está agarrada solamente. Y aquí levanten la vista, jóvenes, porque... ¿A poco esto es de nosotros? Ah, jóvenes. Ya se me estaban yendo. Y no sabían que van a ser orgullosos propietarios de una terraza en la azotea. Cuidado con las juntas, porque por aquí se mete el agua. Por eso es bien importante. Yo les recomiendo que cuando van a hacer una terraza, coloquen el impermeabilizante Fester MIP 4 milímetros. Y si lo pueden instalar con un distribuidor autorizado Fester, mejor para que les dé garantía. Ah, pues sí, ¿verdad? Está construido ligero. Le construyeron aquí arriba, pues con panel. Ah, no, esto es block. La losa nomás es panel. Y ahí fue impermeabilizada con el acritón rojo. ¿Y aquí qué? ¿Cuál era el plan? Ah, estos legendarios medio baños, ¿no? Legendarios medios baños. Nunca se imaginaron que se volverían bodega. Hasta un medio baño quiere hacer algo más. Pues bueno, le dan acceso, ¿verdad? Aprovechan la terraza. Ya ustedes dirán, jóvenes, cómo la quieren usar. Pero desde aquí se puede ver la escalera bastante extendida. Pero aquí los clientes, los dueños, ¿verdad? Le sacaron el máximo a su propiedad. Muy bien. Pues, jóvenes, me dicen por favor qué les pareció el precio. Yo sé que muchos van a decir, estás loco, no doy ni 500 pesos por ella. Pero con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Muy bien, jóvenes. Yo soy el arquitecto Branco de Paredes. ¡Vámonos! Rotoplas. Más y mejor agua. Rotoplas. Cómprame o ya verás.